se ha decidido aplicar las regulaciones establecidas en el decreto 306 del 11 de octubre del año 2012 para las salidas al exterior por asuntos particulares de profesionales médicos de diferentes especialidades que realizan actividades vitales en los servicios de salud a la población y en la actividad científico-técnica. Esto no significa que los médicos especialistas no puedan viajar o residir en el exterior, sino que se analizarán las fechas de salida del país, teniendo en cuenta el relevo de cada profesional, para propiciar un ordenamiento laboral que garantice la accesibilidad, calidad, continuidad y estabilidad del funcionamiento de los servicios de salud. Vas al consultorio y no hay un médico, vas al policlínico y hay uno de guardia y los otros son enfermeros, pero médicos como tal no hay ninguno. Vaya, sí, a ver, sí hay, pero se están quedando mucho. Todos los médicos también se están yendo de misión para Venezuela, para Brasil, no solamente para los Estados Unidos donde se están yendo los médicos se están yendo para otros lugares a cumplir misión y Cuba se está quedando sin médicos por eso, no solamente porque se van para los Estados Unidos. Vayan a ver dónde están la mayoría de los médicos cubanos. Bueno, y nadie mejor que tener esta noche, y le agradecemos profundamente que haya venido a nuestro programa, al doctor Emilio González, director del Departamento de Aviación de Miami-Dade, ex subsecretario de Seguridad Nacional, ex director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, USCIS. Gracias, Emilio, por estar con nosotros esta noche. Bueno, hay quienes consideran ya que esto es una crisis migratoria, todo lo que está ocurriendo en Centroamérica, a través del Ecuador y toda esa ruta para llegar aquí a los Estados Unidos. Pero en el tema ¿te sorprende el hecho de este anuncio de anoche del gobierno cubano de hasta cierto punto revertir lo que había ocurrido con relación a los médicos, a la salida de médicos de Cuba? Para nada, porque primero que acuérdate que este programa que empezaron los cubanos de mandar médicos al exterior era para ganar divisas, es decir, ellos decían que esto era por razones ideológicas y que compartían con la política de estos países, pero era simplemente para hacer dinero. ¿Pero qué pasa? ¿Te refieres a las misiones esas internacionalistas? Igual que se hicieron a Venezuela, se hacen a Brasil, el gobierno de Cuba cobra un gran porcentaje del sueldo que negocian con los gobiernos, por decir, el gobierno X va a pagarle a Cuba $50,000 por médico y el gobierno cubano se queda con el 99% de ese dinero. Emilio, ¿de dónde salió esta idea? ¿Quién fue el arquitecto de este plan que usted implementó desde la Oficina de Ciudadanía, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía perteneciente a Homeland Security en la administración de George W. Bush, de permitir que los cubanos que llegaran a solicitar una visa se le diera esa visa? Bueno, ¿De dónde sale esto? Tuvimos una reunión, no me acuerdo específicamente el día, donde varios de nosotros que manejábamos el tema de Cuba llegamos a la conclusión que lo que está haciendo el gobierno cubano en esa época y ahora es simplemente traficando en personas. Están vendiendo los servicios de un individuo, de un profesional, a otro país, quedándose con el 99% de las ganancias de esa persona y teniéndolos en casi calidad de esclavo. No tenían control sobre los horarios que estaban, no tenían control de los lugares donde trabajaban y el gobierno se quedaba con todo el dinero. Entonces, de una manera para poder resolver el tema de tráfico de personas y quitarle las divisas al gobierno cubano que se estaba enriqueciendo en esta esclavitud moderna, creamos este programa con el gran apoyo del presidente Bush, quien él fue, yo te diría que fue el que nos dio todo el movimiento, todo nos alentó. ¿Le gustó la idea? Le encantó la idea. ¿Y Condoleezza Rice estaba ahí? Igual. Y poco a poco se elaboró el programa. En muchas ocasiones siempre me preguntaban, bueno, pero ¿cuántos médicos han salido? Nosotros, por lo menos de mi parte, nunca quise decir el número, porque era un programa bastante difícil, porque la persona que solicitaba tenía que mostrar sus credenciales. Uno no podía llegar y decir, yo soy un médico. Tenías que comprobar que de verdad eras un médico. Esto sucede, este anuncio del gobierno cubano, en una situación muy fluida, como dicen ustedes, los funcionarios del gobierno y los diplomáticos del Departamento de Estado. Restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, sorpresiva el 17, se va a cumplir un año ahora. Toda la crisis migratoria, 40.000 cubanos que se encuentran entre Ecuador, Panamá, Colombia, Costa Rica, ahora lo detienen en la frontera con Nicaragua. Frente a toda esta complejidad, ¿cómo ve este panorama,
Emilio González, tan complicado? Bueno, yo no lo veo muy complicado. ¿Ah, no? Los Estados Unidos restableció relaciones diplomáticas con Cuba, pero Cuba intelectualmente no ha restablecido relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Ellos están creando un problema. Cuba quiere siempre estar en una posición de tener la ventaja. Ellos quieren tener la agenda, ellos quieren manejar la agenda. Mira, hay dos países donde no se requiere una visa para un cubano salir. Ecuador y creo que Guyana es el segundo. El que me dice que la gente va de Cuba a Quito a vacaciones, no, eso, todo el mundo sabe que están usando Ecuador como una válvula de escape y la gente sigue saliendo, llegó un momento... O sea, lo que tú planteas es que el gobierno cubano es el que ha propiciado esto. Por supuesto, por supuesto. Y déjame decirte que hay muchos cómplices, porque cada país en donde caminan estos cubanos simplemente le dan un papel que dicen tienen X cantidad de días para irse de nuestro territorio y siguen adelante, que por supuesto que es lo mismo que se hace en Europa. Estas personas que vienen caminando desde Siria a Alemania tienen que pasar por 6, 7, 8 países a veces y nadie los para, simplemente le dan un papel para que el problema sea el del próximo. Camarioca, el Mariel y Miami fue debajo de los puentes de la I-95 y de los Fort Chaffee y Talladega y todos los demás lugares ya conocidos, los receptores de esa migración. Posteriormente la crisis de los balseros, Panamá, Guantánamo, ahora están varados en Costa Rica, en la frontera. Sí. ¿Qué solución le ve a esto? Bueno, la solución es bien compleja porque estamos hablando de cubanos, y yo no soy abogado, pero cuando uno pide asilo político o uno pide refugio, de acuerdo a las leyes nuestras, si tú estás en un país que te ofrece ese refugio o ese asilo, debes de quedarte en ese país. Es decir, para estas personas se les permitan caminar hacia los Estados Unidos y entrar por la frontera, sería permitible, sería muy posible, yo creo que sería políticamente difícil en este momento, basado en todo lo que se está hablando. Pero pasan como ilegales, indocumentados, porque no tienen visa en esos países. Pues el que cruza por Nicaragua no tiene visa en Nicaragua, sí, el que cruza por... Sí, pero el gobierno le da un permiso de entrada siempre y cuando no se puedan quedar. Ya. Aquí tienes, Oscar hace un papel que dice que puedes pasar por Nicaragua, pero te tienes que ir en 30 días, igual que hacen en Europa. Pasan por Turquía y le dan un papel que dicen, sigan caminando. Un salvoconducto humanitario. Siempre y cuando no te quedes. Recordamos cuando Lawton Childs dijo aquí con los guardacostas atrás, esos cubanos no van a entrar, cuando estaban en campaña por la gobernación de la Florida. Y lo dijo, lo repitió en ese entonces Janet Reno. Y llegaron todos esos cubanos. En este caso, ¿llegarán todos esos cubanos a Estados Unidos? Me gustaría decir que sí, pero yo creo que estamos viviendo en una época muy difícil. Estamos viviendo un tema, la inmigración, el asilo, el refugiado, que ya tiene otro contexto, porque ahora el refugiado y el que viene asilado se le ve no en una forma humanitaria, pero se le ve en una forma de seguridad nacional. Se le ve, esta persona pudiera ser una amenaza para el país. Y yo creo que el actual gobierno tiene unas decisiones muy difíciles por delante, porque si el gobierno de Nicaragua dice que no van a pasar, ¿qué pasa? Se quedan en Costa Rica, igual que se han quedado cubanos en el Perú ya décadas, porque no pueden ni ir de un lado o a otro. Entonces yo creo que eso se tiene que manejar a muy alto nivel y decidir, y si aceptas a todos esos cubanos que están en Costa Rica, ¿qué pasa? Le estás dando la vista buena a otros que después quieran venir y seguir el paso. Te digo, yo a mi juicio, esta es una crisis creada por el propio gobierno cubano. Ellos quieren manejar la agenda, ellos quieren mantener los Estados Unidos interesados en otros temas. Acuérdate que cada vez que ha venido un acercamiento diplomático entre Cuba y los Estados Unidos, el gobierno cubano siempre encuentra algo en el exterior para torpedear eso. ¿Crees que está torpedeando con la crisis migratoria de Costa Rica? Y además mandando tropas a Siria. ¿Están mandando tropas a Siria? Están mandando tropas. ¿Eso está confirmado? Se ha confirmado de Washington, sí. Eso es una primicia que nos está dando usted ahora. Ayudando a los rusos. Entonces, lo que... ¿Cómo es la cosa? ¿Tropas cubanas de tierra o asesores militares? Los dos, ayudando a los rusos que están en Siria, respaldando al gobierno del presidente Assad. Entonces, lo que le digo es que esto es un problema muy complejo, ya no es un problema humanitario, ya es un problema de seguridad nacional. Es un problema que posiblemente pudiese afectar el tono de la campaña presidencial aquí, porque
ya no son usualmente mexicanos que están cruzando la frontera, ya son cubanos que han cruzado 4 países para llegar a los Estados Unidos. Pudiese hasta afectar la ley de ajuste cubano, la ley de pie seco, pie mojado. El Departamento de Estado dijo ayer que se mantiene la política de la ley de ajuste cubano y la política de pie seco, pie mojado. El Departamento de Estado también dijo hace un año que no iba a haber ningún cambio diplomático con el gobierno de Cuba. Así que todo el mundo se ajusta a la realidad actual. Y el problema que estamos viendo yo creo que es un problema serio, es un problema humanitario. Costa Rica es un país que no puede simplemente decirle a estos miles de cubanos, quédense, no tienen cómo. Emilio, y creo que tampoco los van a votar, que eso tienen que ir a algún lugar. ¿Qué va a pasar con los médicos? Dice el gobierno cubano que no se les va a permitir la salida abierta, libre, pero ¿qué pasa con las misiones internacionalistas? Bueno, entonces? pero eso es interesante porque no se le va a pedir la salida libre, pero yo creo que son pocos que salen libremente. La mayoría de ellos salen contratados con distintos gobiernos. Ese es un programa que tengo entendido que el gobierno cubano le molesta mucho y le ha pedido al gobierno del presidente Obama que ya termine ese programa. No se ha terminado, no se sabe hasta cuándo va a terminar. ¿Se va a mantener en esta administración el programa que ustedes implementaron, ese programa de visa a quien me la solicite de médicos en el exterior? Si tuviera que apostar, te diría que no. ¿Que el gobierno la va a cambiar? Yo creo que sí. Emilio González, me quedó en una neurona por aquí eso de las tropas cubanas en Siria. Usted que viene de los más altos instancias de los organismos de seguridad de este país, ¿eso está confirmado? Está confirmado por mucha gente en Washington, hasta creo, y esto te lo prometo que te consigo la fuente, hasta uno de los voceros de la Casa Blanca habló sobre el tema. Pero sí se habla de eso y lo que estamos viendo, te digo, el gobierno cubano no quiere relaciones con los Estados Unidos sí quiere relaciones con el gobierno cubano, no se entienden, no se ven, y el gobierno cubano sigue haciendo las cosas que siempre ha hecho, y es distraer con problemas internacionales. Lo invito, Emilio, yo sé que usted tiene una agenda muy complicada, para que venga para hablar del aeropuerto y de las medidas de seguridad y de las amenazas del terrorismo en los Estados Unidos. De esas cosas no se hablan. Pero hay que enterarse. Pero no se dicen. No se dice. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Gracias por venir.